saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy iniciamos nuestra serie, un tema en tres partes. Un tema en tres partes. Y en este devocional y en esta temática que comenzamos el día de hoy, vamos a estar meditando en el propósito de Dios. Esa es la temática para esta semana. El propósito de Dios. Y hoy vamos a meditar bajo el título El propósito del llamamiento. El propósito del llamamiento. Y vamos a la Biblia para poner una base a través de las Escrituras. Romanos capítulo 8, versículo 28, un texto muy conocido, pero me voy a centrar en la sección B. Romanos 8, 28 dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Sabe que este versículo es extraordinario? Es un versículo muy, pero muy profundo en las Sagradas Escrituras y en el corazón de la enseñanza de doctrina del apóstol Pablo hacia la iglesia. De sus 13 cartas, la carta magna de doctrina es la carta a los romanos. Y este capítulo 8 es el corazón de la doctrina. Romanos posee 16 capítulos y aquí estamos en el corazón. Cuando Pablo enseña qué es vivir en el Espíritu. Y es hermoso ver cómo comienza esta carta para poder comprender esto del propósito en el llamamiento. Comienza su exhortación y su cátedra de doctrina en el capítulo 8, de esta manera, en el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar conforme al Espíritu no significa andar todos los días, 24/7, 365, con los dones espirituales activos, no. Andar en el Espíritu significa estar en la gracia de salvación. Entonces, el propósito de Dios en el llamamiento es salvarnos. Ese es el propósito de Dios por lo cual Él nos llamó. Estar en Cristo significa estar en condición de hijos adoptados, hijos salvos, que han nacido de nuevo. Ahora, es clave definir, al menos en palabras sencillas, ¿qué entendemos por propósito? Y esto ligarlo al Señor Jesucristo. Propósito tiene dos enfoques precisos: determinación y objetivo. Cuando hay un propósito, hay una determinación o una inclinación a producir que un objetivo se cumpla. Siempre en un propósito van a estar estas dos líneas trabajando. Lo que se ha determinado, o lo que uno ha propuesto, en este caso Dios, y el objetivo a cumplir. Lo que Dios ha determinado es sustentar salvación al género humano caído, y para lograr ese objetivo es que Cristo Jesús vino a la escena del mundo, siendo todo Dios y al mismo tiempo todo hombre, y muriendo en un madero.
Ahora, ¿sabe lo que es extraordinario de esto? Es que Dios va a usar todos sus recursos y va a permitir un sinfín de situaciones en la vida del individuo que está siendo llamado por Él como determinación suprema. Él ha determinado de antemano llamarnos y su objetivo preciso va a ser salvarnos para que estemos en Cristo Jesús y ninguna condenación venga sobre nuestras vidas. ¿Está entendiendo? Perfecto. Y Él va a permitir un sinfín de situaciones previo a que ese propósito se cumpla y en medio de ese propósito que ya está alcanzando el objetivo. Y es aquí donde entendemos que a los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que han sido llamados conforme a su propósito. Por eso el escritor Juan, en su primera carta, capítulo 4, versículos 18 y 19, dice que si nosotros le amamos a Él, si nosotros le amamos a Él, a ver, déjeme enhebrar la idea. Si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. Si le amamos a Él, es porque Él nos amó primero. Es una respuesta recíproca de amor. Pero al mismo tiempo, involucra que ahora nosotros estamos siendo perfeccionados en el amor. Entonces, eso de ir siendo perfeccionado significa que Dios, para que alcance su propósito a ser una realidad en nuestras vidas, Él va a cumplir su objetivo, permitiendo muchas cosas. Previo a que se concrete ese llamamiento para salvación, y nos va a procesar a través de diversas situaciones que vamos a analizar en el próximo devocional, para que su propósito sea entera y completamente cumplido. Voy a usar un dicho bastante común acá en Chile, que nuestro Dios, donde pone el ojo, pone la bala. Es decir, Dios, cuando ha determinado algo y tiene un objetivo clave y claro, Él lo va a cumplir. Si su objetivo es llamar para salvación, si su objetivo va a ser el llamamiento, ese propósito se va a cumplir. Y muchas veces en la vida del individuo pareciera que todo fue una mera casualidad, y el mundo sin Cristo habla del azar y de la suerte. Pero cuando ya llegamos a las cosas de Dios y estamos en ese propósito de salvación, y viene la vida natural del que ha nacido de nuevo, de un crecimiento exponencial, gradual y progresivo, es cuando vamos comprendiendo que de antemano Dios tenía un plan perfecto. A veces hay quienes malentienden lo que es el preconocimiento de Dios y la predestinación de Dios, y llegan a presentar casi una doctrina fatalista, determinista, desde un enfoque secular. Cuando hablo de fatalismo y determinismo, estoy hablando que algunos presentan a un Dios prácticamente titiritero, que manipula toda la existencia del ser humano, casi caprichosamente, para que sus propósitos se cumplan. Pero cuando podemos abordar de una manera sana, sin prejuicios, la Escritura, la sagrada palabra de Dios en la Biblia, y ella nos va hablando ciertas temáticas como esta, la del propósito, es cuando entendemos que nuestro Dios no es un titiritero que manipula personas, sino que es un Dios experto en permitir escenarios y realidades en la vida del individuo, para a través de todo aquello que pareciera que es algo casual que va ocurriendo, finalmente podamos llegar a ese punto crítico también de decisiones
que de antemano Dios sabe que tomaremos para que su determinación y su objetivo puedan coincidir, si puedo usar esa palabra, a fin de que se haga efectivo un llamamiento para salvarnos. Nada es casual, amado hermano. Nada es por si acaso, mi amada hermana. No existe el azar ni la suerte con siervo en Cristo. Detrás de esto había un plan perfecto. Y ahora estamos en el perfecto plan. Y yo quiero que, ya muy adentrado en la temática de hoy, prácticamente entrando al área de la conclusión, quiero que entendamos algo. Dios me está dando un testimonio que a alguien le va a ayudar, como me ayudó a mí en su momento. A veces hay quienes dicen, ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué no me saliste al encuentro antes? Señor, me habría evitado tanto sufrimiento, tantos dolores, tantas angustias. Créeme que este hombre, que es una voz que hoy habla de las virtudes de Cristo, estuve un tiempo no menor, por lo menos casi 3 años, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, que de que Cristo llega a mi vida y entro en el propósito de estar bajo esa gracia de salvación, en donde ahora creo que ninguna condenación hay para mí, no porque yo tenga algún mérito, o porque razone que la salvación la obtuve de alguna forma y la mantendré de otra, no, sino que he podido comprender que la clave de todo esto es haber nacido de nuevo, y mi reposo y mi descanso ahora está en Cristo, y en manos de Él está mi salvación. A mí me corresponde solamente crecer en la gracia, conocerle más de cerca y vivir la aventura del llamamiento de Dios, desde el punto 0 hasta el punto 100, de 0 a 100, sabiendo que Él es alfa, omega, principio, fin, primero, último, Alef y Tav. Lloraba, pensando que toda mi vida hasta antes de Cristo había sido una pérdida de tiempo. Me lamentaba prácticamente 3 años de mi vida llorando y diciéndole, Señor, ¿por qué no te conocí antes? ¿Por qué no me saliste antes al encuentro? ¿Por qué? Entendamos que hay 2 grandes grupos de cristianos: los que siempre han estado en la casa de Dios y los que hemos sido llamados de las tierras de desolación, de Lodebar, como Mefiboset, donde nada ocurre aparentemente, donde todo es lamento y quebranto. También hay otros que han sido llamados de las tierras de Egipto, de la dura esclavitud y servidumbre en manos de Faraón. Yo sé que usted entiende mi lenguaje espiritual. Pero pasados esos 3 años, a la manera perfecta de Dios, me hizo entender que siempre estuve en su propósito. Bendito su nombre. Tú y yo siempre hemos estado en el propósito de Dios. Pero llegó el punto crítico, el punto de inflexión, el punto de cambio, en donde igual Dios nos faculta para tomar ciertas decisiones claves. Y aquí no quiero entrar en la temática que siempre produce escozor y debate, que por un lado es en la soberanía de Dios y por otro el libre albedrío humano. Y en caso final, Dios permite que en su soberanía decidamos correctamente. Y no hay decisión más hermosa, ya puesta en la mente eterna de Dios, antes de haber creado incluso la fundación del mundo, en donde había un día especial para ti y para mí. Y entramos en el pleno propósito de salvación en Cristo. Y ahora, en ese llamamiento maravilloso, estamos en Cristo, confiando en una salvación ya entregada, viviendo en el día a día la expectativa de una realidad futura que ya es algo concreto y finalizado en la mente eterna de Dios, en un pasado remoto, en una eternidad pasada, pero en la mente de Dios ya como algo concreto. Nunca
Nada de lo que nos ha ocurrido ha sido casual ni una pérdida de tiempo. Hasta los pasos más equivocados que hayamos podido dar, todo era parte de la perfecta determinación en los precisos objetivos divinos a fin de que se concretara, se cumpliera su propósito eterno. Dígame si no es hermoso pensar que Dios siempre estuvo en el asunto. ¿Será del grupo usted de los que todavía lloran, diciéndole: Señor, ¿por qué no me saliste al encuentro antes? ¿Por qué di tantos pasos en falsos? ¿Por qué me equivoqué? Y entramos muchas veces por tiempo largo en el proceso de la autoculpa, del autocuestionamiento y de un sinfín de cosas que estorban nuestro crecimiento. A través de estos devocionales respecto del propósito, en este primer devocional, propósito de llamamiento, espero que usted descanse si está padeciendo esto mismo que yo padecí al inicio de mi llamado. Conclusión, consejo, consigna. Conclusión: nada fue casual, todo siempre estuvo en el perfecto plan de Dios de acuerdo a su propósito. Consejo: vivamos la vida cristiana con gozo, aun en medio de las vicisitudes, en medio de las zozobras y en medio de las situaciones complejas. Porque así como Dios nos procesó de antemano para que llegáramos a ese momento clave del llamamiento en propósito, ahora estando en el propósito, vamos a seguir viviendo situaciones porque ahora es necesario crecer. Consigna y lema para el día de hoy: en el propósito de Dios hay una determinación divina y un objetivo perfecto que se ha cumplido. Saludos de paz, amor y bendición desde Longavía cada uno de ustedes. And I know my Lord's gonna